anotando y que lo puedan estar estudiando. Es en cuanto a la lección 6 y el título es La santidad, un corazón como el suyo, ¿no? Y el versículo para memorizar es Hebreos 12:14 y dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Son cosas que el Señor ha colocado en su palabra y son cosas importantes, y la santidad es algo sumamente importante, ¿no? En la primera de nuestros libros nos va a empezar a definir un poquito lo que es la santidad, y en el segundo párrafo dice la santidad posicional, que es la que Dios imparte cuando nos convertimos en sus hijos. Vamos a hablar de dos tipos de santidad, o la autora aquí nos va a mencionar dos tipos de santidad. La primera, la santidad posicional, que es la que Dios imparte cuando nos convertimos en sus hijos, o sea, desde el día que Dios nos regala la vida eterna, que nosotros aceptamos el regalo de la salvación por medio de Jesucristo, somos vistos ante Dios como santos, ¿no? Esa es una santidad posicional. Hay una, en la página 101, allá tenemos la definición de santo, y dice, significa separado, y la santidad personal significa estar separados del pecado y consagrados a Dios para sus propósitos y su uso. ¿Ven? La palabra significa separados. O en otras ocasiones también me lo enseñaron a mí como apartado de o apartado para, ¿no? Apartado del pecado y apartado para Dios, para ser usados por Dios. Y esa es la forma en que Dios nos ve posicionalmente, cuando Dios ve la sangre de Jesucristo, el cual me limpió de mis pecados, Él me ve santa posicionalmente, ¿no? Y ahí vamos a buscar un versículo, Glo, si me haces el favor de buscarlo, Colosenses 1, del 19 al 22. Vamos a leer varios versículos, así que tienen que estar busas caperuzas con sus Biblias. Y son versículos que simplemente van a ir reforzando lo que vamos viendo. Cuando los tengas, Glo, vamos a hablar un poquito en cuanto a la santidad posicional. Colosenses 1. Colosenses 1, 19 al 22, por favor. Te lo voy a leer en del lenguaje actual, ¿está bien? Está bien. Dice, y en el cual se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Antes, ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudiesen presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado por todo el Imperio Romano y yo colaboro anunciándolo. ¿Hasta el 23? No, hasta el 22 está bien. Gracias, Glo. Bien. Ahora, estos versículos vienen hablando acerca de la reconciliación con Dios. Y en la Reina Valera dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, hablando de quién, de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué reconciliar? Porque obviamente estábamos en pleito o estábamos peleados con Dios. ¿Por medio de qué? ¿O por causa de qué? De nuestro pecado. Y obviamente dice que Dios quiso reconciliarnos con él por medio de quién? De Jesucristo, ¿no? Y dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vaya precio, ¿no? Vaya precio que tuvo que pagar nuestro Dios por reconciliarnos con él. Y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? De Él. ¿Ven? Y aquí viene hablando nuevamente de la palabra santo, para presentaros santos, o sea, separados, apartados del pecado y separados o apartados para el uso de Dios en santidad, en pureza, en limpieza, ¿no? Eso es en cuanto a la santidad posicional, y tenemos que entender muy bien esto. Después, más adelante, el último párrafo del libro va a decir la santidad personal o santidad práctica, que es la segunda santidad de la cual tenemos que entender, y dice, es el fruto externo de la santidad posicional. Ok, habiendo sido ya reconciliados por la obra de Cristo, por el derramamiento de la sangre de Cristo, habiendo sido lavados y purificados en Él el día que le aceptamos como Salvador, somos vistos como santos delante de Dios. Ya somos separados, apartados, ¿para quién? Para Dios. Ahora, siendo así delante de Dios, ahora va a hablar de una santidad práctica. Y esa santidad práctica viene como fruto de la primera. Habiendo entendido la magnitud de lo que costó mi salvación, la muerte del único Hijo de Dios, el derramamiento de su sangre, es que ahora yo puedo entender que yo debo de vivir una vida como en santidad y en práctica. Y esto va a involucrar muchísimo que mi voluntad. En esto va a involucrar a mi voluntad. Dios no va a quebrantar mi voluntad. El anterior fue totalmente un regalo. Dios haciendo todo por mí. Ahora Dios dice, a partir de que ahora ya eres santa, ahora te toca a ti vivir una vida en santidad, colocando tu voluntad, disponiendo tu voluntad a seguir lo que es mi voluntad o mis deseos, que son los correctos, los deseos de quién? De Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a estudiar, o en esta lección vamos a estudiar específicamente lo que es la santidad personal o práctica, o sea, la que involucra nuestra voluntad. Y es por eso que veíamos el versículo, buscar la paz con todos y la santidad, pero está hablando de la santidad práctica, porque la salvación no se pierde, ¿de acuerdo? Que no haya confusión. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, o sea, tenemos que llegar en una santidad, en una pureza, habiendo hecho todo lo posible en mis fuerzas de vivir de acuerdo a qué, a lo que Dios quiere, de acuerdo a su voluntad, ¿de acuerdo? Más o menos. Bueno, si van habiendo preguntas, tenemos que irlas anotando para después, ¿de acuerdo? Esto era lo que el libro nos hablaba un poquito para introducirnos al tema, y eso lo vimos solamente en el primer día, ¿no? Santidad posicional, santidad práctica. Ahora, el segundo día. Y en estos días hemos estado en bodas. Hemos estado en la boda de Andy, ¿no? Y el libro nos ponía un ejemplo muy precioso de aquellas mujeres que se van a casar y cómo preparan su boda. La verdad, llegamos bien loquitas a la boda, porque queremos tener todos los detallitos, hasta lo último, ¿no? Y veíamos la boda de Andy este fin de semana, una boda muy bonita, chicas, fue muy lindo el tiempo y sobre todo una novia radiante, feliz, muy linda la Andy, como ella también lo es. Y el libro nos va a poner este ejemplo, ¿no? Y dice, preparémonos para la boda. ¿Y qué tiene que ver la santidad con las bodas? Bueno, va ejemplificando que esa novia limpia, pura, se prepara para ese gran día. Y nosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, somos mencionados en la Escritura como la novia, la esposa de ¿quién? De Cristo. Por ende, así como Andy tiene meses preparando su boda y gracias a Dios ya llegó el día fantástico, el día de la acción de gracia, bueno, un día nosotras vamos a estar en esa boda. Y cada una de nosotras conformamos a esa novia, que tiene que ser presentada como limpia y pura. En ningún momento vimos a Andy fachosa,
despeinada, desarreglada, y así presentarse al día de su boda. No, no la vimos así. Pero resulta ser que hoy en día muchas de nosotras vivimos así. No porque estemos fodonguitas hoy, no, eso no significa, no tiene nada que ver. Lo que implica esto es que debe de haber una preparación de mi vida individualmente, aunque todas en conjunto, la Iglesia Universal es la novia, es la esposa de Cristo. Cada uno en particular debe presentar su vida en santidad, en pureza, habiéndose separado del pecado y viviendo cada día en esa pureza y en esa limpieza, ¿no? Ahora, en las escrituras, la iglesia es mencionada como la novia y vamos a ver varios pasajes y todos están en Apocalipsis. Charito, perdón. ¿Me puedes leer el Apocalipsis 19:7, porfis? Ahí, Nan, ¿puedes leer el 21, 2 y 9? Y por último, Lili, ¿puedes leer el 22, 17? En ese orden los vamos a leer, entonces vamos a empezar con Apocalipsis 19:7. Charito, cuando tú lo tengas, puedes abrir tu micrófono. Ya es que estas páginas están pegadas, pero ahí voy. Sí, no te ¿Qué, preocupes. perdón? 19:7, Apocalipsis 19:7. Gocémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha parado. ¿Ya? La última Ya, parte, dice Charito. 19. Se ha preparado. Ahí está. ¿Ven? La novia debe, ¿qué? Prepararse. Debemos estar preparadas, ¿ok? Muy bien. Ahora, el 21, 2 y 9, ¿dan? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Nuevamente, sigue hablando de la esposa. Esa es la iglesia, o sea, cada uno de nosotros. Y por último, Lili, el 22, 17, por favor. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ahí está. Aún la novia dice, ven. Y esa palabra ven significa Maranata. El deseo que tenemos de que Cristo vuelva. Maranata, ven, Señor Jesús, ¿no? Ahora, chicas, como esposa, como novias, debemos estar preparadas. O sea, cuando una novia asume un compromiso de boda, solo tiene en su mente que la boda, y los detalles, y las flores, y los chambelanes, no, los chambelanes no, y el cortejo, la comida, los souvenirs, los padrinos de anillo, de Biblia, cuántos símbolos, el traje del novio, ¿no? Que la corbata haga juego, ¿no? Ahora, el Señor, por medio de todos estos ejemplos que estamos viendo y este ejemplo precioso de una novia, lo más importante en una boda que, o sea, estar el novio de cabeza, se le puede parar el cabello, no importa, pero la novia tiene que estar de punta en blanco, ¿sí o no? Y cuando entra la novia, todos nos paramos, no sé si por el respeto, yo creo que es porque todos queremos, a ver la novia, quiero ver su vestido, quiero ver cómo está, debe estar radiante, ¿no? Y es una emoción, y es la misma emoción que hay en el corazón del Señor, cuando piensa en la iglesia, la novia, su esposa. Y nosotros en esa santidad debemos de prepararnos cada día. ¿Luchamos con la santidad, sí o no? A ver, hagan así o hagan así. Yo creo que todas batallamos con la santidad.
tenemos distintos caracteres, tenemos pensamientos muchas veces, dice la palabra de Dios que seremos juzgados no solamente por nuestros hechos, sino por las intenciones del corazón, ¿no? Y qué interesante es todo esto, chicas, cuando muchas veces, muchas veces digo, ay Señor, miserable de mí, porque como decía Pablo, ¿no? El mal que no quiero hacer, ese hago, ¿no? Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Y realmente me doy cuenta que en mí hay pecado, de que mi carne está llena de pecado. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra, que tenemos su Espíritu Santo. Acabamos de ver en la lección anterior en cuanto a la gracia. Y saben que esa misma gracia de la cual hablábamos, que es esa gracia más allá de la misericordia, no solamente la gracia que me perdona, sino es esa gracia que me coloca en los lugares celestiales, el que me llena de bendición de parte de Dios. Esa es la gracia que también tenemos para vivir una vida como en santidad. Dios sabe que somos carne y que caemos, sí. Dios sabe que somos vulnerables, sí. Y por eso nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas para que hagamos uso de ellas. Nos ha dejado preceptos, mandamientos. ¿Para qué? Para que vivamos dentro de ellos y ellos sean los que limiten y delimiten nuestro camino, para que no nos salgamos ni a izquierda ni a derecha, para que vivamos de acuerdo a lo que Él quiere y en esa santidad vivamos cada día. ¿Habrán tropezones? Sí, pero no debe ser una forma de vivir. El pecado no debe ser una forma de vida en nosotras. Debe ser una casualidad. Ay, pequé. Y luego, ¿qué? Pido perdón y vuelvo a hacer las paces con Dios. Y es allí donde entra este versículo tan conocido por todas, ¿no? Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es que me salgo de su salvación y me vuelvo a meter en su salvación. No. La salvación no es algo que dependa de mí. Gracias a Dios. Es algo que no cambia. Es algo que Dios me da y no me lo va a quitar. Mas, sin embargo, ¿cómo he de llegar? Depende de mí. ¿Seré la novia fodonga o seré esa novia esplenda? Solo depende de quién. De mí. Del deseo de mi corazón de querer estar en paz con Dios y de querer obedecer a su voluntad y a su mandato. Jesús mismo promete regresar para llevarse a la novia ¿a dónde? Al hogar. Un día estaremos con Él, cara a cara le veremos. Ahora, ¿qué cuenta daremos? ¿Qué cuentas daremos? Porque sí, el Señor va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho en nuestra carne, sea bueno o sea malo. Dice que el Señor también nos va a premiar, que nos va a dar coronas por algunas cosas que hayamos hecho para Él y por Él. Mas, sin embargo, ¿cómo llegaremos? ¿Estaremos en ese grupo que recibirá coronas o no recibiremos absolutamente nada? ¿Seremos salvos así como de panzazo, como dicen aquí los mexicanos? Pasé de panzazo. Espero en Dios que no, chicas, porque por eso estamos estudiando estos temas, para profundizar en ellos. ¿Y para qué? Para que vivamos vidas que realmente agraden a Dios. A Dios. Dice, anoté aquí, muchos cristianos hoy viven como si hubieran olvidado la boda y que deben prepararse para ese gran acontecimiento. Realmente cada día hay días que olvidamos más ese día, ¿no? Algunos días lo tengo más en mente, otros días menos en mente. Cuando lo tengo menos en mente, cometo más pecado, no pido perdón y paso mi día muy alejada de mi Dios y de su voluntad y de su santidad. ¿Se acuerdan cómo es llamado Dios en la palabra? Cuando habla de su santidad, no dice solamente que es santo, dice es santo, santo, santo. Señor omnipotente. 3 veces santo. Yo creo que no le llegamos ni al talón, obviamente. Pero chicas, en Él y por Él, y el poder que Él nos otorga por medio de su Espíritu Santo, es que nosotras podemos vivir cada día como en santidad y en pureza. Avivamiento puede definirse como la novia preparándose para encontrarse con su novio, Cristo.
una novia limpia y sin manchas, una novia santificada. Debemos, perdón, debemos cada día esforzarnos por llevar una vida santificada, pues esperamos pronto nuestro reencuentro con Cristo. Debemos ser santos porque Dios es santo y hemos sido preparados para Él. Vamos todas a buscar en nuestra Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13 al 16. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice solamente que viva santamente los domingos o que viva santamente cuando estamos en una reunión. Es muy enfático y dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Y va a decir anteriormente que antes estábamos conformados a los deseos de nuestra carne. Dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes había ignorancia del conocimiento de Dios. Obviamente, antes de venir a Cristo no conocíamos de Él, pero ahora sí le conocemos, chicas. Y Dios también va a juzgar esto en cuanto a la novia. Porque ninguna de las que estamos aquí somos ignorantes de la palabra de Dios y del deseo del corazón de Dios de que vivamos una vida en rectitud, ¿no? Entonces, chicas, debemos esforzarnos cada día. ¿Por qué? Por vivir vidas que agraden a Dios. Porque antes éramos ignorantes, ahora ya no lo somos. Antes no conocíamos de Dios, ahora sí le conocemos. Ahora sí conocemos la palabra. Entonces, debe ser un ejercicio en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que santificar y purificar primeramente que mi mente y mi corazón. Es por eso que este devocional debe ser hecho diario. ¿Por qué diario? Porque de esa forma estoy en contacto con la palabra de Dios. De esa forma el Señor me anima y me estimula a tener pensamientos limpios y hacer que todos esos pensamientos impuros salgan de mi mente a medida que va ingresando la palabra de Dios y va haciendo una transformación, ¿no? Como dice Romano, transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Pero ¿cómo lo voy a renovar ese entendimiento? Es por medio de la palabra de Dios. Es simple. Ahí decía Mayrita que aunque está despeinada, dice ella, hoy se bañó. Entonces ella sigue haciendo los arreglos para quedar bien chula. Ahora, lo primero que hizo que fue bañarse. Y eso sacó lo más bellito. Y ahora empieza con los detalles, ¿no? Y es ese espejo el que le va ayudando y va retocando. Y al rato ya la vamos a ver bien maquillada, bien arregladita, bien chula, como siempre la vemos en la iglesia. Ahora, chicas, la palabra de Dios es igual, pero hay un proceso. La palabra de Dios, cuando yo la escucho, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella va a producir cambios. Primeramente, ¿dónde? De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Va a lavar todo el cochambre que hay donde, en mi mente. Todas aquellas cosas y pensamientos que están mal aquí. Y de esa forma voy a tener actitudes como correctas. Un día que paso sin la palabra de Dios y aún muchas veces estando con la palabra de Dios, qué difícil es tener la actitud correcta, porque luego mi mente tiende a irse al pasado, a ese viejo hombre, a vivir encochambrado con el pecado que antes fluía naturalmente en mi mente. Mas, sin embargo, ahora, con la palabra de Dios, dice que esa agua viva, limpia, purifica
mi mente. Y acuérdense que cuando la palabra habla de la mente, hace mención de qué? Del corazón, ¿no? Dice la palabra de Dios en Proverbios 23, sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, no habla del músculo, ¿de qué habla? De mi mente. Guarda tu corazón porque de él mana ¿qué? La vida. Allí están todas las intenciones, todos los deseos, todas las cosas provienen ¿de dónde? De mi mente. Si yo cuido mi mente con la palabra de Dios, cada día estando a los pies de Dios, es fabuloso ver cómo Dios va a transformar mi vida. Y ya no voy a vivir como vivía antes en mi ignorancia del Señor, sino que ahora voy a procurar tener un vivir santo, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Entonces, muchos de nosotras tenemos o hemos tenido nuestros padres, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas cosas que yo hago, muchas veces me veo sonriendo como mi mamá. Y digo, ay, caray, tienen razón, sí soy hija de mi mamá, vean cómo me río. Y me río muy parecido a mi mamá. O por ejemplo, cuando me sale ay, ese demonio de Tasmania, mi papá era muy iracundo, porque gracias a Dios ha cambiado, pero tengo mucho de eso también y de vez en cuando fluye ese demonio de Tasmania que tengo por ahí, ¿no? Y digo, ay Señor, perdóname y ayúdame, ¿no? Pero chicas, ahora somos hijas de un gran Dios, un Dios santo, santo, santo. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? Pues teniéndolo a él como ejemplo, ¿no? Siguiendo sus pisadas, ok. El huacal y comal, no, pero creo que es el huacal. Tengo que volver a estar en ese huacal y volver a vivir la vida como Dios quiere que yo la viva, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos una responsabilidad personal en cuanto a la santidad. Es aquí donde va involucrada nuestra voluntad. Debo de disponer mi voluntad y colocarla por debajo de la voluntad de Dios. Y vamos a leer algunos. Aquí vemos, ay, Alma Rosa, Almita Rosa. ¿Puedes leerme 1 Timoteo 5:22 si tienes oportunidad? ¿Sí puedes? Yo creo que sí. Alma Rosa, ¿sí me ayudas? 1 Timoteo 5:22. Gaby, ¿puedes leer 1 Corintios 15:34? Les voy a dictar varios, ¿eh? 2 Timoteo 2:19, ahí la hermana Male, ¿puedes? 2 Timoteo 2:19. Apréndanlos porque me olvido de quién se les dije. Esperen. Después, Nancy, Romanos 12:2. Y el último, Lili, 2 Corintios 7:1. Mari, ¿me podrías repetir los que me tocan? Estaba ocupadita. Ok. ¿Quién me dijo? ¿Alma Rosa? Es 1 Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. Y podemos, a ver, ¿quién tiene 1 Corintios 15:34 en lo que Alma Rosa se prepara? Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ahí está. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, ¿no? Pero ahí nos exhorta. Velad debidamente. Ese velad significa estar mirando constantemente cómo está qué. Mi mente y mis actitudes. Debo de estar observando. ¿Esto agrada a Dios? ¿Cristo haría esto? ¿Cristo pensaría esto? Con esa simple pregunta te vas a dar cuenta si está bien lo que estás pensando o cómo estás actuando, ¿de acuerdo? Y dice, y no pequéis. No es opcional. Esta es una ordenanza. No pequéis. ¿De acuerdo? El versículo anterior dice, no erréis, o sea, que no nos equivoquemos.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, como creyentes, o sea, no andes en cosas que no debes, ¿no? No te equivoques. Aún entre nosotras mismas, tenemos que tener Así es. mucho cuidado de andar involucrándonos en chisme o haciendo comentarios desubicados. Muchas veces yo, o sea, aún sin querer y muchas veces preocupada, he abierto mi boca más de lo debido. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de hablar con prudencia, con cuidado. Y no debemos ser mujeres imprudentes, porque cuando soy imprudente, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Y de esa forma también voy a involucrar a otros y esto es terrible. Ok, Alma Rosa, ¿tienes ahí 1 Timoteo 5:22? Sí, claro que sí. Dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie. No sé que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Ok, consérvate como puro. Es una exhortación de parte de Dios. Conservémonos puro. Ok, ahí tenemos Romanos, Nan, 12:2. 12:2 o 12:9. Tengo el 2. ¿Será que me Ok. equivoqué? A ver qué dice. En el libro dice el 9, pero si quieres te leo los dos. A ver. Se no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ok, ambos van de la mano, o sea, debemos aborrecer lo malo y seguir ¿qué? Lo bueno. Debemos de seguir lo bueno, y el anterior decía que debemos de comprobar, ¿no? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mi esposo muchas veces usa la palabra que no te lo cuenten. Compruébalo tú misma. Comprueba el tipo de Dios que tiene. Comprueba que realmente tenemos un Dios que es agradable, que es perfecto. Pero porque Él es perfecto en su forma de actuar, nosotras debemos de imitarle. Es cierto, mientras estemos en la tierra no vamos a llegar a tal perfección, pero debemos de esforzarnos cada día por seguir en ese plan. Y por último, Male, si puedes leernos 2 Corintios 7:1. No, 2 de Timoteo. Ay, no, perdón, es 2 Corintios 7:1. Perdón. 2 Corintios 7:1. Ajá. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Espérate. Está bien el versículo, pero dice 7:1, ¿no? ¿Primera o segunda? Segunda. Sí, dice. Era 2 Corintios 7:1, me lo habías pedido a mí. Y es ese que leyó Male. Ay, ya me hice el lío, perdónenme. Es que te saltaste el tercero, Karen. Perdón, El tercero era segunda de Segunda de Timoteo, que es Timoteo. la que tenía Male, y te lo saltaste. Perdón. Segunda de Male. Timoteo 2. Sí, ¿Qué por número? favor. Segunda de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Wow. Debo de apartarme de toda iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son, ¿qué? Suyos. Y desde el día que acepté a Jesucristo como mi Salvador, dice que yo he sido apartada. Tenemos un maestro en Argentina que viene a dar muchas veces clases aquí, fue maestro mío, y él me dice, o nos llama, no nos llama por nuestro nombre. Él nos dice, a ver, Santita, ¿puedes leer esto? A ver, Santito, lee esto. Y cada vez que él dice eso, así como que, ups,
bueno, me recuerda lo que soy posicionalmente, pero ahorita si supiera lo que estoy pensando, si supiera cómo he actuado, yo digo, ¿no? Pero él así nos llama a sus alumnos así, Santa o Santo, a ver, Santo, léeme este, a ver, Santita, tú ahora léeme esta. Posicionalmente él nos menciona así, pero qué interesante este versículo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él me conoce, claro que me conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de ¿quién? De Dios. ¿Hoy hemos orado? Yo creo que sí. Y espero que sí. Y todas le hemos pedido a Dios y hemos orado a Dios. Entonces estamos invocando el nombre de Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a un Dios cuando hay pecado en nuestra vida? Cuando no estoy teniendo una vida en santidad. Cuidado, chicas, porque Dios no puede escuchar cuando hay pecado. Es como esa pared que vuelve a estar. No permanente porque ya soy salva, pero si confesamos nuestro pecado, esa pared desaparece. Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de esa maldad y puedo continuar. ¿De acuerdo? Gracias, Male, y perdón por todo el relajo que hice. Ahora vamos a leer, ahora sí. Romanos 12:2 ya lo leyó Nancy, el hecho de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y por último, el hecho de limpiarnos para perfeccionar la santidad. Lili, ¿lo tienes? Segunda de Corintios 7:1. Romanos 7:1. ¿No qué? Segunda de Corintios 7:1. Sí. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos sostiene en medio de las pruebas, cuando estamos tentadas, cuando queremos caer en pecado, ¿no? Y la palabra de Dios es la que nos hace estar firme para no estar cayendo y cayendo y cayendo, ¿no? Dice la palabra de Dios y me gusta que una de las labores del Espíritu Santo es recordarnos la palabra. Y es por eso que es tan importante memorizar. Porque si la palabra de Dios está en mi mente, ¿quién la va a traer en el momento adecuado? Es el Espíritu Santo. Y cuando yo estoy enfrentando una prueba o una tentación, la palabra de Dios va a fluir, ¿dónde? En mi mente. ¿Y quién va a estar haciendo esa obra? Es el Espíritu Santo, que lo va a traer a mi mente para que yo recuerde y de esa forma poder estar como firme. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿no? Obviamente, constantemente estamos pecando, ¿no? Y estamos haciendo cosas que no son adecuadas. Y también en el espíritu, está hablando de mi interior. La carne habla del exterior. Debe haber una pureza tanto interna como externa. Y de esta forma perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Cuando habla de temor no habla de miedo, sino del respeto que debemos de tener por las cosas de Dios. Y tenemos una responsabilidad personal en cuanto a la santidad, conservarnos pura, ser conscientes y dejar de pecar, apartarme de la iniquidad, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, y limpiarme para perfeccionar cada día esa santidad. La situación es ser como Él y prepararnos para su regreso, ¿de acuerdo? Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en el proceso vitalicio de santificación. Vamos todas a 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús, el cual también lo hará. Y estos versículos nos vienen mencionando que
no somos nosotras en nuestra fuerza, porque no hay fuerza ni poder en nosotras para poder batallar con el pecado día a día, sino que es la santidad, esa fuerza, esa, como hablábamos anteriormente, esa gracia de Dios que va a estar, ¿para qué? Para ayudarnos a que este día no pequemos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Ven? ¿Ven esto? No somos nosotras. Si bien nosotras apoyamos, colaboramos, aportamos, ok, voy a esperar un poco. ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, te Ok, nos fuiste. ¿escucharon? Porque no, por un momento sí el internet me falló, pero lo que quería recalcar en estos versículos es que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios haciendo, es Dios produciendo, es Dios, como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra que va a hacer, la va a perfeccionar hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. ¿Ok? No confiar cada día más y más en lo que Dios está haciendo en nosotras. Oye, Cari, no sé si puedo solamente compartir que de lo mismo que estamos hablando para mí en Colosenses 3, del 1 al 17, habla de la posición, porque dice, si ahora somos de Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, y nos está diciendo de la santidad que es nuestra responsabilidad. Dice, hagan morir pues todo aquello, y habla de todas las cosas que tenemos nosotros que hacer morir, porque ya el Espíritu Santo mora en nosotras. Y después dice, también deja, y dice, deja de mentir, deja las malas palabras, deja, es decir, hace toda una lista de lo que tenemos que dejar, pero después dice, y revístete, es decir, es algo que viene bueno, y es acerca de la relación que tenemos en la vid verdadera, de que es dándonos fruto, nos revestimos por lo que el Espíritu transforma, y nos dice ahí como que la posición que tenemos, la responsabilidad para la santificación, y después nos vuelve a decir, ¿no? La importancia de que la abundancia de la palabra de Dios, de Cristo, sea en nosotros, para que entonces podamos saber lo que somos como iglesia y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Yo creo que para mí esa parte de Colosenses del 1 al 17, como que encierra todo lo que ahorita vimos, ¿no? En cuanto a lo posicional y nuestra responsabilidad de santificación en obediencia. Nada más quería compartir. Sí. Colosenses 1, Sí, no. Colosenses 3, Muchas del 1 gracias. al 17. Me gustó mucho el 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muchas gracias, Flo, la verdad un pasaje precioso en el cual realmente encierra mucho, o sea, o casi todo lo que estamos viendo, ¿no? La santidad posicional, pero también la santidad práctica, donde en su momento nos tuvimos que despojar de ese pecado, pero ahora nos tenemos que vestir o revestir de qué? De la palabra de Dios y de todo lo que ella conlleva, ¿no? Y de muchas cosas que aquí voy mencionando. Quizás sea un buen pasaje para estar meditando durante el día. Dios nos ayuda en el proceso de la santificación práctica y es lo que vemos aquí, no es solamente que estás luchando en tu carne, muchas veces pensamos que los cambios producidos en nuestra vida son por nuestro esfuerzo y no es así, es la gracia de Dios en nosotros ayudándonos. Dios nos da de su gracia. En Filipenses 2:13 vamos a ver los últimos pasajes, hoy vamos a ver solo estos 2 puntos. Ya para la próxima vemos los 3, hoy cambié la temática. Perdón, pero así lo había planeado también, porque la verdad está muy interesante lo que viene después, como lo que estamos viendo. Pero Filipenses 2:13 dice así. Espérenme que no he llegado, aquí voy.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Y qué hermoso. Dios nos da de su gracia. Él está produciendo, Él está trabajando. ¿En quién? En cada una de nosotras. En 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24 ya lo vimos. Él hace este proceso en nosotras. Lo vimos anteriormente, lo leyó creo que Nancy. En algún momento lo leíste, ¿no? Sí. ¿Alguien lo tiene? Lo vamos a leer nuevamente. ¿Cuál? Es primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Acá lo tengo. ¿Ok? ¿Lo leo? Sí, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ok, entonces Él hace este proceso en nuestras vidas, chicas, y de eso tenemos que estar seguras. El gran poder de Dios está perfeccionando nuestras vidas en santidad. Y el último es Filipenses 1:6, que ya lo había mencionado, que el que comenzó en nosotros la buena obra que va a hacer, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Y chicas, esto es la santidad, esto es lo que debemos vivir, esto es lo que debemos de practicar cada día, cada momento de nuestras vidas, teniendo en cuenta que tenemos un Dios que es santo, pero que también está produciendo esa santidad en nuestras vidas a medida que disponemos nuestra voluntad a obedecer su voluntad, cuando nos colocamos bajo su voluntad. Entonces, que Dios nos ayude. Les pido de favor, sigan trabajando en su libro, profundicen, están realmente los temas tan hermosos y tan desafiantes también para trabajar en nuestras vidas. La próxima vez que nos toque, vamos a ver en cuanto al meollo del asunto, que será el día 3 y tiene que ver con el corazón, y ahí Dios va a tocar muchas cosas más profundas en nuestras vidas. Y vamos a ver que la santidad también produce gozo en nuestras vidas. Y el último día nos lleva a una aplicación personal de la santidad, cosa que desde el día de hoy ya tenemos que estarnos ejercitando en la santidad por lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude con este tema a no solamente ser intelectuales conocedoras, sino que podamos ser hijas obedientes llevándolo a la práctica cada día. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu santidad. Gracias por tu pureza y gracias porque estás haciendo este trabajo en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos anima, nos desafía a vivir unas vidas que te agraden. Ayúdanos a tener una vida limpia, no en nuestras fuerzas, sino buscando cada día a través de tu palabra, renovar nuestra mente, nuestro corazón y de esta forma poder tener una vida que realmente refleje la santidad de Cristo, tu santidad, Señor. Gracias por el gran amor con que nos amaste. Gracias, Señor, porque nos has hecho más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Y gracias porque este grupo de tus hijas te aman, te anhelan y queremos crecer en ti. Gracias por Mariana que ha perseverado y hoy está con nosotras. Te pedimos para que ella pueda seguir creciendo, que ayudes a Lili también a ayudarla en su discipulado y que tú ayudes a cada una de las que estamos aquí presentes a que vivamos de acuerdo a lo que conocemos. Y conocemos de ti, Señor. Conocemos lo grandioso que eres, pero también lo santo y puro que eres. Ayúdanos a vivir en esa santidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenía una canción más.